Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, los mejores este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Dirigentes políticos de España y Estados Unidos denunciaron una operación supuestamente encabezada por Enrique Capriles que intentaría socavar la unidad de los demócratas en Venezuela y que buscaría dar oxígeno a la dictadura en nuestro país. La diputada por Barcelona del Partido Popular y hasta hace poco portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, no convertirse en un nuevo Rodríguez Zapatero y le exigió que se abstenga de apoyar unas elecciones fraudulentas en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. El senador por Florida del Partido Republicano, Marco Rubio, calificó de lamentable el intento de algunos sectores en Venezuela de colaborar con Maduro de cara al proceso de diciembre para engañar a la comunidad internacional. Por cierto, después de 3 años, el diputado por Voluntad Popular, Freddy Guevara, abandonó la Embajada de Chile en Caracas, expresó su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, y descartó participar en el proceso convocado para diciembre en Venezuela. A propósito de la consulta que ha planteado la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento y el presidente interino Juan Guaidó aclaró en rueda de prensa que será con la gente en la calle y tratará sobre 3 materias: la tragedia que viven los venezolanos, la salida de la dictadura y la transición, y las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, aclaró que van a promover la continuidad de la presidencia interina de cara al próximo año. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos que compartir. Reportan desbordamiento en el río Limón en Maracay. Son impactantes las imágenes que trascienden o han sido publicadas en redes sociales. Los bomberos y funcionarios de protección civil se encuentran en la zona para realizar evacuaciones y evaluaciones de daños. Además, el canciller Nicolás Maduro, Jorge Arraza, denunció torturas y malos tratos contra Alex Saab en Cabo Verde, faltando muy poco, y esto lo agregamos nosotros, ante un posible proceso de extradición a los Estados Unidos. Por cierto, Cabo Verde desmintió que el empresario colombiano, también agente venezolano, haya sido torturado en prisión. Existen indicios de que se está automutilando. Son declaraciones del procurador general de ese país. Hizo una visita sorpresa en la cárcel donde se encuentra el empresario y no encontró pruebas sobre sus denuncias. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Contento de estar contigo en tu programa. Pues le pediría una primera valoración acerca del tema con el cual abrimos el programa el día de hoy. Ha habido varias reacciones de dirigentes políticos en España, en los Estados Unidos, rechazando lo que ellos denominan como una operación, una supuesta operación que encabezaría el exgobernador Enrique Capriles para, entre otras cosas, socavar la unidad de los demócratas en Venezuela y dar oxígeno al régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Sí, la verdad es que cuando uno ve las declaraciones, tanto orales como escritas, del ex candidato presidencial venezolano, Enrique Capriles, la verdad es que uno no llega a entender muy bien, porque un día propicia las elecciones del 6 de diciembre, después dice que no está de acuerdo con las elecciones, después habla de las condiciones electorales. Claro, creo que haya habido una especie de faux pas. Ha habido un mal paso de Enrique Capriles, que tiene todo el derecho de aspirar políticamente, pero ha tenido varios errores. Eso de solicitarle a uno de los gobiernos más represivos, que es el gobierno turco, para que interceda para la democratización de Venezuela y la libertad de un centenar de presos políticos, cuando en Turquía hay más de 1 millar de presos políticos. O
sería como reunirse con Lukashenko en este momento para pedirle a Bielorrusia su apoyo a la democratización de Venezuela, cuando lo que mantiene es una situación de dominación totalitaria en Bielorrusia. Entonces, un muy mal paso inicial. Además de eso, sentirse muy contento con haber logrado eso con el canciller turco. Un país que ha aplastado a los kurdos, que ha estado con las peores causas en Siria o en Libia. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Enrique Capriles? Si tú me dirías que él habló con la Unión Europea o con alguno de los países de América Latina, lo entiendo, pero no entiendo esa jugada con los turcos, ¿no? Además, muy contradictorio, porque él, en vez de hacer una especie de presentación a favor de la democracia, después que todos los venezolanos lo apoyamos a él en procesos electorales, bueno, él se deslinda un poco de la búsqueda de una acción común. De manera que ha quedado muy mal en Venezuela y sobre todo ha quedado muy mal fuera de Venezuela, como las declaraciones de Cayetana y de muchos otros dirigentes que ven una manipulación en el caso de Enrique Capriles. Es una lástima porque él debería estar actuando hoy como uno de los valores, ya que él tuvo ese respaldo tan abrumador a nivel nacional e internacional, y no generar dudas y angustias en un momento difícil que tiene el país. Ahora, embajador, vamos a reponer un extracto de una declaración que ofrecía la diputada por Barcelona, quien hasta hace poco fue portavoz del Partido Popular Español ante el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, interactuando, por cierto, con el presidente de la Asamblea y otros dirigentes políticos de América Latina, advirtiendo sobre lo que está ocurriendo detrás de lo que ella ha denominado una operación política en nuestro país, y pidiendo al alto representante de la Unión Europea abstenerse de apoyar este proceso que organiza el chavismo de cara al mes de diciembre. Escuchamos un extracto de esa declaración y yo le pediría su comentario. Yo rechazo rotundamente la operación encabezada por Enrique Capriles, que es mucho más que una traición a Juan Guaidó. Es una traición a la esperanza de una Venezuela democrática. Es una operación inmoral e inútil. Inmoral porque socava la unidad de los demócratas, que es fundamental, e inútil porque solo sirve para dar oxígeno a la dictadura, es decir, para blanquear la represión, el crimen, el saqueo y la miseria. Y también quiero lanzar, si me lo permiten desde aquí, una grave y solemne advertencia al señor Borrell, que tiene una altísima responsabilidad en estos momentos como alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Yo quiero decirle al señor Borrell, no se convierta usted en un nuevo Zapatero, es decir, en un agente de la tiranía de Maduro. Absténgase de apoyar unas elecciones fraudulentas en Venezuela que solo buscan socavar a la legítima Asamblea Nacional y prolongar la vida de un régimen criminal. No manche el prestigio, por favor, de Europa como baluarte de la democracia y los derechos humanos. No convierta a la Unión Europea en coartada de la dictadura y la involución. La Unión Europea tiene un mandato previo a todo, que es de defensa de los derechos humanos, y una obligación, no ya con Venezuela, una obligación consigo misma, una obligación con los valores y los principios que hicieron de la Unión Europea lo que es símbolo de paz y de concordia y de libertad. Y por tanto, yo le pido, insisto, al señor Borrell que lo que haga es presionar para que haya elecciones presidenciales limpias, con ley y libertad en Venezuela. Y también quiero pedirle hoy, si me lo permiten, al gobierno de España que ratifique su apoyo público al presidente Guaidó, porque ese apoyo público es al conjunto del pueblo venezolano al que legítimamente representa el señor Guaidó. Un pueblo que no es peor que otros pueblos, es decir, que también merece vivir en democracia y libertad. Y esto... embajador, quisiera su comentario. Te oigo. Sí. Embajador, le pediría su comentario sobre sí, lo expresado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Lo escuchamos. Cayetana Álvarez de Toledo una vez más demuestra su lucidez, su compromiso con la democracia y su solidaridad con Venezuela. No es la primera vez que ella hace un diagnóstico absolutamente claro de la realidad del país. Imposible presentarlo mejor. Tanto responsabilizando a Capriles por ese faux pas, por esa metida de pata tan atroz que
y por supuesto ha sido no solamente aplaudido por el periódico Granma en Cuba, felicitado por los rusos, felicitado por el señor Samper. Uno se pregunta, bueno, de repente tantos admiradores de Enrique Capriles no llama la atención, y Cayetana lo demuestra muy fácil. El segundo punto es Borrell. Sin lugar a dudas, yo diría que hasta es peor, más grave que Zapatero, porque Zapatero actuaba como expresidente. Realmente ha sido vergonzosa la actitud de Zapatero, como una especie de muñeco porfiado que aparecía en todas las reuniones de falso diálogo, pero era Zapatero, no tenía una responsabilidad comunitaria. Borrell sí. Borrell hizo todo para sacar a una socialista italiana que presidía la Comisión de Política Exterior, para entrar un socialista español a reemplazar a una socialista italiana, por el solo hecho de que tiene una agenda muy clara, y es más grave que Zapatero porque sabe además moverse con una mayor inteligencia. Él preside el Parlamento Europeo y sabe cómo en cierta medida utilizar los mecanismos comunitarios, pero abriéndole las puertas al oficialismo. Entonces, qué bueno que una parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo resalte esta situación, porque sin lugar a duda hemos visto cómo a veces poniéndose muy duro busca los caminos, y hay un hecho de que él podría utilizar esta especie de metida de pata de Capriles para solicitar una observación de la Unión Europea, que eso está en manos del señor Borrell. No totalmente, él sabe que no puede hacer lo que le dé la gana, porque tiene que escuchar la posición de los 27 países. Ahora, yo creo que este es el momento en que la diplomacia de Guaidó tiene que moverse. Alemania preside el Consejo en estos 6 meses. Es muy importante. Alemania junto con Francia han sido 2 países muy claros en el análisis, y hay que prevenirlos de que no puede venir ninguna observación electoral mientras no se cumplan las condiciones que la misma Unión Europea ha señalado. Y yo creo que hay un paso importantísimo que se dio con la declaración conjunta, en donde la Unión Europea, junto con el Grupo de Lima, junto con el Grupo de Contacto, junto con los Estados Unidos, junto con otros países como el Reino Unido, han señalado la absoluta necesidad de apoyar elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible, y rechazar al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia por todo lo que conocemos. De manera que sería sumamente grave que el señor Borrell, con esa especie de habilidad que tiene y que lo denuncia muy claramente, se convierta en una especie de Zapatero 2. Ahora, nos llamó personalmente la atención, embajador, que hoy el senador por Florida del Partido Republicano en los Estados Unidos, Marco Rubio, se expresaba en la misma línea sobre lo que puede ocurrir en nuestro país, o lo que está detrás, digamos, de esta operación política, como la denominó la diputada Álvarez de Toledo. Vamos a reponer un extracto de una declaración que ofreció un medio de comunicación digital. Él, entre otras cosas, advertía que intentan engañar con esta operación a la comunidad internacional. Lo escuchamos y yo le pediría otro comentario. Escuchemos. Sí, me parece que tenemos allí problemas con el sonido del senador Marco Rubio, pero en todo caso le comento a mi equipo que está en redes sociales, está en mi Twitter. Le doy la palabra, embajador, para escuchar su comentario. Si tenemos suerte lo reponemos para la audiencia, pero nos llama la atención que hay como una opinión que empieza a formarse, o que está muy clara, sobre lo que podría estar detrás, digamos, de estos movimientos de algunos sectores que, bueno, han expresado abiertamente su intención de participar en el proceso de diciembre. ¿Lo escuchamos? Sí. Bueno, yo esperemos que podamos escucharlo. Yo creo que es muy claro, por eso decía que Cayetana Álvarez de Toledo hace un diagnóstico absolutamente claro de estas acciones. Ahora, la pregunta que yo me hago es lo siguiente: el ex candidato Capriles decía que no tiene ningún reparo de hablar con quien sea, con Turquía, con Rusia, con cualquiera, para lograr el objetivo. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no habla con los propios venezolanos? Es decir, resulta más fácil hablar con el canciller turco que hablar con Guaidó. Resulta más fácil hablar con los rusos que hablar con María Corina, o que hablar con algunos de los actores políticos del país.
Entonces, claro, alguien que tuvo, como decía antes, el respaldo de todos los partidos políticos para ser candidato presidencial, no puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, independientemente de la mejor voluntad que él tenga para ayudar a los presos políticos, que por cierto no lo hemos visto en ninguna actividad antes de repente sale él con gran defensor de los derechos humanos, pero en estos casi 20 años de violación de derechos humanos ha sido poco lo que él ha dicho. Pero entonces la misma pregunta, ¿por qué ese mismo mecanismo de diálogo con Turquía, por ejemplo, no lo ha tenido con los venezolanos que lo apoyaron en el pasado? Eso es una contradicción muy seria. Embajador, tenemos el sonido del senador Marco Rubio, lo escuchamos y de entrada le pregunto si una operación como esta puede alcanzar el objetivo que él denuncia, que es engañar a la comunidad internacional. Lo escuchamos y le pediría un comentario. Es bien lamentable ver lo que está pasando con algunos miembros de la supuesta oposición dentro de Venezuela que están cooperando con el régimen de Maduro para participar en estas elecciones fraudulentas que van a ocurrir en diciembre. Están ayudándolo a tratar de engañar al mundo y la comunidad internacional. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que algunos quieren mantenerse relevantes, que han desaparecido del panorama político público y quieren mantener su relevancia. Otros quieren amplificar su perfil, ¿no? Convertirse en personas famosas, y otros simplemente lo que piden o están buscando es la inmunidad que viene con ser miembro de la Asamblea Nacional, aunque hemos visto que Maduro no respeta eso si no es necesario. En fin, yo creo que es lamentable porque el que esté ayudando con estas elecciones en diciembre, participando en ellas de la manera que están haciendo, simplemente están ayudando al régimen de Maduro. Lo escuchamos, embajador Alcalay. Sí, es absolutamente claro. El tema es que por primera vez, como lo señalaba antes, se ha dado una declaración conjunta con sectores que antes tenían estrategias distintas. La Unión Europea tenía su estrategia, el Grupo de Contacto tenía la suya, el Grupo de Lima tenía la suya, la OEA tenía, Estados Unidos tenía la suya, y finalmente el apoyo común de todos ellos a la transición, bueno, nos ha hecho ver que hay una estrategia internacional coherente y unida. Entonces, claro, si a esto le sumas cómo vas tú a desequilibrar esta posición monolítica, bueno, generando esto que hemos visto lamentablemente en Venezuela en los últimos días, porque entonces hay como varias estrategias que cada vez están más agudas, unos que dicen que no van a votar, otros que dicen que sí van a votar, unos que piden un plebiscito, otros que señalan que... Entonces es sumamente grave y sobre todo si aparecen algunos actores como Enrique Capriles, bueno, la guinda final. Entonces yo creo que cada uno habla de unidad, pero es unidad al estilo de cada uno y no una búsqueda. Yo creo que ya no se debe hablar de unidad, sino buscar un pacto, como hubo el pacto de Punto Fijo. Hay que buscar alianzas, permitir que esa estrategia común que se logró a nivel internacional, bueno, se pongan de acuerdo. Yo estoy absolutamente convencido, si en un pacto todos van a estar de acuerdo con una elección presidencial libre y justa, todos van a estar de acuerdo en que es inaceptable un Consejo Nacional Electoral desequilibrado. Todos van a estar de acuerdo que el Tribunal Supremo de Justicia no puede ser el que conduzca eso, y todos están de acuerdo en que es absolutamente necesario ante no solamente la pandemia, sino la pandemia económica, social, ética que vive el país, de que es necesaria ya la transición democrática. Sería tan difícil hacer un pacto con estos 3, 4 ideas, sin pensar cuál va a ser el proyecto de sociedad para el año 2025, 2030, eso viene después. En este momento hace falta un pacto para una estrategia común, y en eso yo creo que debe ser enfocar los rumbos, no utilizar la palabra unidad para que sea la unidad a mi estilo o al estilo del otro, sino un pacto para salir de esta situación. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Avanza la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ayer ocurrió el incidente que comentábamos con ustedes en relación a las cifras oficiales de decesos que por unas horas llegaron a duplicar el anuncio que había hecho Delcy Rodríguez en nombre del equipo de Nicolás Maduro. Esto fue modificado en la página del Instituto Nacional de Higiene. Lo cierto es que Venezuela en este momento tiene más de 55.000 casos de coronavirus confirmados. Y para hablar acerca de este tema y la actividad que está convocando el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, para mañana, para rendir honores, entiendo, a quienes forman parte del sector salud. Saludamos a Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de FETRASalud. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Saludos. Saludos. Iniciaría conversación a partir del dato sobre el avance de la pandemia. Hace algunos días nos decía Ana Rosario Contreras del Colegio de Enfermeras de Caracas que más de 100 trabajadores del sector salud han perdido la vida como producto de esta epidemia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, la verdad es que se ha convertido en un grave problema el hecho concreto de que todos los días se nos informa de la muerte de trabajadores del sector. El día de ayer murió el compañero Pablo Méndez, camillero del Hospital Luis Racetti de Barcelona. Inclusive hoy se paralizaron los 40 camilleros de ese centro de salud, precisamente solicitando la atención inmediata para los trabajadores cuando se presente este problema. O sea, la pandemia mundial, el coronavirus, esa patología tan difícil, y por supuesto el que está en el centro de salud corre permanentemente el riesgo y tiene que ser atendido, tiene que haber una garantía para los trabajadores para atender sus casos. Y por supuesto la protección, que ha sido una de las grandes fallas que hemos tenido en los distintos centros a nivel nacional. La verdad es que todos los días nos llenamos de tristeza. Ya son más de 125 trabajadores que fallecen, que están prestando una labor, que han demostrado de verdad ser unos héroes, porque inclusive no tienen ni siquiera para pagar los pasajes y asisten a los centros de salud. No tienen para cubrir su alimentación y la de su familia y asisten a cumplir con su labor
y por supuesto todos estos centros de salud que ahora, cuando comenzó la pandemia, que fue por ahí en el mes de marzo, eran unos 46 centros Centinela, pero ahora son todos. Ahora a nivel nacional en todos los centros de salud se están atendiendo pacientes con patología del COVID o coronavirus, a excepción, ejemplo, de los hospitales que tratan enfermedades o que son especializados en una enfermedad específica, que serían los anticancerosos. Entonces, la verdad es que a esto hay que buscarle una solución, a esto hay que ponerle seriedad a la situación que estamos viviendo los trabajadores del sector, porque nos está arropando, no solamente en el sentido de la muerte, sino también en la cantidad de trabajadores que día a día salen positivos después de hacerle la primera prueba, la prueba rápida, y después, eso baja cuando se hace el PCR, que es el que determina el diagnóstico, pero también es alta la cantidad de trabajadores que se vienen infectando, y eso es debido a que no nos llega la protección a los centros de salud. Sobre la persecución en el sector salud también tengo que preguntarle, nos ha tocado ver en portales como el Correo del Caroní la detención de un cirujano maxilofacial, Williams Arrieta, por haber participado en la protesta, en una cola, haciendo la cola para llenar su tanque de combustible. Ayer se señalaba a un profesional de la salud, supuestamente por vender medicamentos de nacionalidad colombiana en territorio nacional. Yo le pedí un comentario en torno a este tema y lo uno con la manifestación o congregación, no sé cómo se va a materializar este evento que está convocando el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado para mañana. Lo escuchamos. Bueno, en el caso de la persecución, nosotros inclusive no hace mucho hemos llevado un documento dirigido a la ONU, lo entregamos en el PNUD, conversamos inclusive con las autoridades que se encuentran enviadas en este caso por la doctora Bachelet, sobre 3 temas fundamentales que eran el salario, la protección y la persecución. Eso había bajado un poco el tema de la persecución, y ahora con esta situación de un trabajador que va a la cola de gasolina para ir a prestar el servicio a los centros de salud. Él más bien debería tener un salvaconducto que le permita no meterse en esa cola y simplemente llegar, tomar el combustible que le corresponde de acuerdo a lo señalado, porque eso está limitado, y irse a prestar su servicio. Entonces, lo van a detener. Esa práctica de permanentemente utilizar la fuerza, inclusive habíamos mejorado, y hemos mejorado en algo la relación, en este caso, con los militares que se encuentran en estas bombas, porque son dominadas precisamente por militares, pero ya vemos que nuevamente en un sector se arremete contra un trabajador, contra un médico, que ya dije cómo la condición en que nos encontramos los trabajadores, y sin embargo se va a prestar el servicio. Eso, por supuesto, ya fue denunciado públicamente y se va a llevar a todas las instancias, porque no vamos a permitir que los trabajadores de alguna manera nos sigan persiguiendo, porque fue una ola de persecución la que se desarrolló, y nosotros no vamos a dejar de denunciar, indistintamente de que se haya realizado el llamado por parte del presidente Guaidó a una manifestación. Nosotros los trabajadores de la salud hemos sido constantes, hemos sido perseverantes, seguimos en este caso permanentemente reclamando, porque la situación que estamos viviendo nosotros en los centros de salud, que en este momento están saturados, cualquier ciudadano que busque atención, no solamente por la patología del coronavirus, sino también por otras patologías, porque el coronavirus, todo el mundo está concentrado en eso, pero hay pacientes con cáncer, hay pacientes renales, hay diabéticos, existen infinidades de patologías que cuando salgan las estadísticas de la cantidad de ciudadanos que han muerto, eso va a ser terrible, porque resulta de que es bastante alta esta estadística de personas, de ciudadanos con otras patologías que no están recibiendo la atención adecuada
por todo, porque lo que pasa es que nuestros centros de salud falta de todo. Por supuesto, los trabajadores de la salud estamos permanentemente dispuestos a la lucha, lo hemos demostrado a través del tiempo. Uno de los grandes apoyos que hemos recibido precisamente son de programas como el tuyo, que siempre nos da o nos presta esa ventana para nosotros, bueno, señalar y denunciar, y vamos a estar en la lucha, vamos a estar permanentemente en la lucha, vamos a estar al frente porque somos la vanguardia de los trabajadores venezolanos, y en este momento estamos dando la cara y hemos demostrado que somos responsables, hemos demostrado que no, a pesar de las vicisitudes, no hemos abandonado a los ciudadanos venezolanos, y por supuesto el apoyo lo pedimos. Bienvenida sea toda actividad que se refiera al apoyo de los trabajadores del sector, y por supuesto nosotros no vamos a dejar de reclamar y de exigir lo que nos corresponde por derecho. Finalmente yo le pregunto, ¿cómo o qué medidas implementar para salvaguardar la salud de aquellos que participen en esta y en otras actividades que se organicen en el futuro en medio de la pandemia de coronavirus? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en el buen sentido de la palabra, a nosotros, digamos, si el trabajador de salud o el trabajador sanitario, como se le dice en el mundo entero, decide manifestar, claro, nosotros tenemos una gran limitación, que es que en el momento que vivimos, sabemos lo que significa esta pandemia, sabemos el grado de contagio que es muy alto que existe, y ante eso tenemos que tener ciertas reservas. Entonces tenemos que buscar fórmulas nosotros como trabajadores para de alguna manera protestar. En este momento nosotros estamos preparando también un pliego público de reclamo. Lo vamos a hacer público, y va a ser un pliego público, y lo vamos a presentar precisamente al Estado como tal, por la situación que estamos viviendo, por la situación que en este momento nos afecta, que es precisamente el tema del ingreso, el tema de la protección, el tema de la persecución, y cómo le podemos explicar, y quién le puede explicar que deberían de ser los que ostentan el poder en este momento, que en un centro que necesariamente tiene que estar equipado para tratar enfermedades respiratorias, y precisamente como el coronavirus, ni siquiera haya un aparato de rayos X. Eso está sucediendo ahorita en nuestro centro de salud. O sea, un sistema público nacional de salud totalmente vulnerable, y yo digo que nos están retando, porque no puede ser que no haya respuesta para los trabajadores sanitarios en este país. Desde el mes de mayo, que no podemos considerar que eso fue un aumento, porque de pasar de 250.000 bolívares a 400.000 bolívares, que fue lo que se aumentó, y el mínimo, el salario mínimo es el que se empuja hacia arriba, tanto los sueldos, igualmente que los tabuladores de salario, y seguimos con el establecimiento de esas tablas del hambre que nos están golpeando permanentemente, y prácticamente ha quedado eliminada la contratación colectiva de los trabajadores. Entonces, en este momento nos están retando, y nosotros, más allá de cualquier cosa, vamos a tener que tomar acciones concretas ante ese gran descuido y ese gran abandono que ha habido hacia nuestro sector, que seguimos trabajando con las uñas, porque en este periodo existente, desde que comenzó el coronavirus, no se han realizado las inversiones correspondientes. Entonces, a veces no entendemos cómo se pretende en Venezuela hacer una inversión que hacía vuelo de pájaro. Podemos hablar de unos 160 millones para unas elecciones parlamentarias, cuando ni siquiera se ha hecho la inversión correspondiente en el sector sanitario ante una pandemia que de paso es mundial, y que tiene en este momento, bueno, en vilo a todos los ciudadanos venezolanos. Entonces yo soy de los que pienso de que hay que buscar fórmulas concretas. Para mí ese evento debería de alguna manera ser suspendido, porque ¿cómo vas a hacer esa inversión? ¿Cuánto se va a gastar en una campaña electoral para realizar un evento de esa naturaleza? Yo creo que es hasta 10 y 20 veces más de lo que puede costar el evento electoral. Ante ese hecho, los trabajadores estamos activos, nos estamos
por supuesto que siempre hemos estado organizando, hemos sido bien responsables y lo hemos demostrado, pero creo que ya basta de que no exista para nosotros el salario, no exista la protección y por supuesto se le dé continuidad a la persecución. Gracias, Pablo Zambrano, por atendernos, acompañarnos como siempre, secretario ejecutivo de FETRASalud, expresando opinión, análisis acerca de este tema, el avance de la pandemia, el impacto que ha tenido, la información oficial. Por cierto, con relación a este caso que publica el Correo del Caroní, los invito a buscar la nota en la cuenta en Twitter de este medio de comunicación. Allá aparece la fotografía de este cirujano maxilofacial, Williams Arrieta, quien estaba en una cola de gasolina en la Avenida Las Américas en Puerto Ordaz. Arrieta estaba en la cola desde el lunes, reclamaba que los funcionarios pasaran a conductores que no estaban en lista, fue golpeado y detenido en Guaiparo. Hay un video que retrata el momento de su detención, francamente impactante. Lo que decía Pablo Zambrano es increíble que en medio de esta pandemia, tomando en cuenta las carencias de nuestro país, el colapso del sistema de salud, como lo reconoció el secretario adjunto de Naciones Unidas que visitó el año pasado a Venezuela, bueno, cuerpos de seguridad o al menos ciudadanos vestidos de funcionarios arremetan contra los médicos que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para hacer frente a esta crisis. Está este video del momento en el que detienen al cirujano Williams Arrieta en Puerto Ordaz. Estaba en la cola de gasolina, dice el Correo de Caroní, en la Avenida Las Américas desde el lunes. Le reclamaba a los funcionarios de la Policía Nacional que se respetara el orden de la fila. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos del Pozo y Sucre. Calabozo, año 1800. Un incansable viajero, el barón Alejandro de Humboldt, queda sumamente sorprendido de encontrar en un apartado rincón de Venezuela una serie de pararrayos ubicados en casas del poblado. El autor de tales instrumentos era Carlos del Pozo y Sucre, un empleado del gobierno nacional español que en sus ratos libres, seguramente muy abundantes, se dedicaba a informarse de los progresos científicos y tecnológicos y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Carlos del Pozo nació en Caracas en 1746. Durante toda su vida desempeñó cargos administrativos en el gobierno colonial español. Además de estos pararrayos, también había construido baterías, electrómetros y otros aparatos que eran la admiración de sus coterráneos, quienes llegaron a apodarlo el Brujo de Calabozo. Las habilidades de Del Pozo en diversos campos científicos y técnicos eran ampliamente conocidos, hasta el punto que Del Pozo se convirtió en una suerte de asesor del gobierno colonial en diversas materias.
Cuando se introdujo la vacunación antivariólica en 1804, la Junta Central de Vacunación le encomendó investigar la posible infección por viruela en el ganado de la región, que es de donde proviene la vacuna para humanos, con resultados aparentemente positivos. Asimismo, cuando se decidió construir un coliseo en Caracas con un techo de notable dificultad técnica, el nombre de Carlos del Pozo estuvo entre los primeros en ser considerado. Del Pozo nunca realizó estudios formales. Sus conocimientos los obtuvo de manera autodidacta, gracias a su inmensa curiosidad por los fenómenos de la naturaleza. Contaba 54 años cuando Humboldt lo visitó y quedó asombrado por sus capacidades. Murió en 1813, a los 67 años de edad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hace algunos días escribía Gonzalo Gimión del Foro Penal Venezolano en su cuenta en Twitter: cuando el irrespeto y la violación de la ley son la regla, el debate técnico y jurídico lamentablemente pierde espacio y relevancia. Cuando se alcanzan libertades en contextos así como el nuestro, más importante que el cómo es el que el resultado priva sobre la forma. Y citamos esta declaración, esta opinión que expresaba Gonzalo Gimión en sus redes sociales, porque hoy salió en libertad de la Embajada de Chile en Caracas, donde se encontraba hace 3 años el diputado Freddy Guevara, quien está en la lista supuestamente de indultados o favorecidos, mejor dicho, con estas excarcelaciones anunciadas recientemente. Nos acompaña su abogado Omar Mora Tosta. Él es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes otra vez. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración, tomando como punto de partida la reflexión que hacía Gonzalo Gimión. Da la impresión que lo que hemos visto en los últimos días no responde a una lógica jurídica, es evidentemente política. ¿Qué puede decirnos? Y tomando como punto de partida también la salida hoy de Freddy Guevara de la Embajada de Chile. Lo escuchamos. Bueno, como siempre lo hemos dicho, este no es un tema jurídico. Esto es un tema netamente político. Ha quedado ratificado una vez más que en Venezuela hay presos políticos y que se echa mano de ellos cuando, como en esta oportunidad, el régimen está asediado internacionalmente y presionado por la comunidad internacional y utiliza a los presos políticos para tratar de congraciarse de alguna manera con el mundo y tratar pues como de allanar el camino al fraude electoral que se pretende cometer. Entonces se utilizan a los presos políticos que son rehenes del régimen para estas argucias. Entonces en esta oportunidad la liberación, porque lo que ha ocurrido es eso, una liberación de rehenes que estaban bajo el poder detenidos arbitrariamente, es que Freddy Guevara hoy ha decidido volver al ruedo político para acompañar a sus colegas en la Asamblea Nacional en la lucha por el rescate de la institucionalidad y de la democracia. Ya vamos a reponer un extracto de las declaraciones que le ofrecía a la prensa al momento en que abandonaba esta sede diplomática, pero le pedí un comentario, doctor, porque él destacaba que efectivamente varios funcionarios del equipo de Nicolás Maduro, incluyendo el fiscal designado al margen de la Constitución, han advertido que estas personas que han sido excarceladas podrían ser detenidas nuevamente si supuestamente cometen algún otro delito. Y yo le pediría un comentario y su reacción en torno a este tema. Bueno, por supuesto, porque es que estas libertades, estas liberaciones son muy frágiles, como han sido siempre, porque este no es un tema jurídico. Los presos políticos no han cometido delitos, y como no han cometido delitos,
ellos no necesitan el perdón de nadie, y menos de alguien que no tiene la capacidad jurídica para otorgarlo de esa manera, y eso quiere decir que ellos son inocentes y no necesitan perdón alguno porque siempre han sido libres, y solamente la persecución de carácter político es la que los ha mantenido o privados ilegítimamente de la libertad o resguardados por su integridad física. Mira, la decisión caprichosa del que ejerce el poder, los que ostentan el poder en este momento, fue la que llevó a la cárcel o a la persecución a este grupo de venezolanos, y especialmente a los miembros de la Asamblea Nacional Democrática, a quienes se ha asediado permanentemente para que no cumplan su función primordial de control del resto de los poderes públicos. Porque, como todos sabemos, en Venezuela lamentablemente no hay separación de poderes, y eso ha llevado a la crisis que tenemos hoy en día. El éxito de que la oposición recuperara la Asamblea Nacional pues fue totalmente un shock para el régimen, y desde entonces pues han venido torpedeando a través del Tribunal Supremo del régimen y de otras autoridades pues, todo lo que ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional. Entonces, el que cerró el candado de los presos políticos lo vuelve a abrir. Entonces no podemos tomar esto como un avance, porque el avance en este sentido sería que fuesen liberados todos los presos políticos, tanto civiles como militares, institucionales que están presos en este momento. El general Baduel, los policías metropolitanos que están enfermos y ya cumplieron la pena infame que les impusieron siendo inocentes, al igual que el resto de los presos políticos. Entonces, hasta que eso no ocurra y las más de 12.000 personas que están sometidas a medidas cautelares que restringen su libertad no cesen y acaben con todos esos expedientes de una manera rápida, expedita, porque tal y como dieron la orden de que los apresaran, pues pueden dar la orden contrario, y ya lo hemos visto en estos días. Ahora, tengo que preguntarle, nos interesaba mucho conversar con usted, doctor, porque hace algunos días se nos dijo que la constituyente comunal que se instaló hace años en nuestro país, bueno, sencillamente no va a redactar una nueva constitución. Ese fue el argumento inicial para conformar ese congreso afín al PSUV, y fue la herramienta para desatar una persecución contra la dirigencia y buena parte de los diputados, me parece que incluyendo a Freddy Guevara. Yo le pediría un comentario. No sé, no es posible establecer algún tipo de responsabilidad contra esas personas que, bueno, actuaban ya abiertamente al margen de la ley y la Carta Magna. ¿Qué puede decirnos? Por supuesto que esas responsabilidades llegarán, porque vamos a estar claros, y se dijo inicialmente que eso no tenía legitimidad de origen, pues eso no era ninguna constituyente, y en el dado caso, para que la gente lo entendiera, una constituyente, el único trabajo para el cual pudiera ser designada, que esa no lo era para redactar una nueva constitución, no tenía ninguna otra facultad. Sin embargo, esta fue utilizada, pues como ustedes han visto, para todos los atropellos que les provocó, incluyendo pues la persecución de la Asamblea Nacional Democrática, o tratar de hacer una Asamblea Nacional paralela para evitar que la democrática cumpliera con sus objetivos. Y entonces, bueno, ahora se dan ese tipo de declaraciones, lo que evidencia pues cuál era la naturaleza de la creación de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Doctor, tenemos un extracto de la declaración del diputado Freddy Guevara. Él habla de unas amenazas en su contra otros dirigentes de la alternativa. Lo escuchamos, es una declaración muy corta. Yo le pediría un comentario. Mira, miedo tenemos todos los venezolanos, creo yo, ¿no? Es lo que me han transmitido quienes he podido hablar, y a mí me ha impresionado mucho cuando hablo con gente que está en la calle, obviamente por los celulares, etcétera. La sensación de miedo es grande, y es así, es cierto. Y muchos me recomendaron, me dijeron, mira, cuando ya les había comunicado que iba a tomar la decisión de salir de nuevo a la calle, bueno, que tuviera claridad de que no estaba otra vez con el 2017, y que por cualquier razón podía ser detenido. Ya han amenazado, ellos han amenazado, y yo sé que aquí no hay democracia y no hay Estado de Derecho, y puede ocurrir. Entonces sí, hay miedo. Vasco Acosta lo dijo, preso político. Vasco Acosta lo dijo. Y yo no pasé las cosas que ellos pasaron.
Y por supuesto que da miedo enfrentarse a esto y saber que en cualquier momento tu vida o tu libertad te la pueden arrebatar. Pero les juro de verdad que me da mucho más miedo, que Venezuela se quede condenada a esto de verdad. Y les juro que me da mucho más miedo quedarme con un remordimiento de conciencia de que no hice todo lo que podía hacer para evitar que esto se convirtiese en una segunda Cuba. Doctor Omar Mora Tosta, su comentario, lo escuchamos. Sí, me dicen que tenemos problemas con la línea telefónica. Vamos a restablecer el contacto para que termine la idea del doctor Omar Mora Tosta, que es abogado de Freddy Guevara, también de otros presos políticos. Con él, quien estaba, por cierto, lo vimos en algunas imágenes a la afuera de la embajada de Chile en Caracas, al momento en que sale el parlamentario. Bueno, queríamos conocer su opinión, análisis acerca de las declaraciones que ofreció el diputado Guevara, no solo con relación a este tema de las amenazas, sino la fragilidad, efectivamente, a la que hacía referencia de estas excarcelaciones. Él mencionaba, no solo en este sonido, a lo largo de la entrevista que ofreció, corta entrevista que ofreció a los medios de comunicación que estaban allí, que algunos dirigentes, él mencionó nombres, habían recibido amenazas directas en el marco de estas excarcelaciones y de cara al proceso otra vez que están promoviendo para el mes de diciembre en nuestro país, con la intención abierta, lo hemos comentado, lo hemos dicho, de tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, que es la Asamblea Nacional, para instalar un congreso afín al PSUV. Da la impresión, y esto lo digo a título personal, no fue suficiente con la constituyente comunal, quieren establecer ahora este congreso. Doctor Omar Mora Tosta, quisiera su comentario a la luz de lo que ha dicho, o hemos compartido con los oyentes del diputado Freddy Guevara. Lo escuchamos. Sí, en efecto, la declaración de Freddy es muy completa con respecto a los riesgos que él está asumiendo y que le han comunicado otras personas que han sido liberadas, ¿no? Y es verdad, estas son muy frágiles, estas decisiones, porque son políticas, esto no es jurídico. Y el mismo capricho del poder, que en un momento determinado los encarceló, los está liberando en este momento, pero ese mismo riesgo de que ese capricho o la necesidad de ese poder tenga en su momento determinado de volver a encarcelarlos, pues está allí. Y muestra evidente de eso ha sido el diputado Gibe, claro, a quien no le han respetado jamás su investidura de parlamentario. Entonces, con esos ejemplos, ya nosotros pues sabemos de lo que puede ser capaz el régimen, lo que pudiera ocurrir con los presos políticos, pues una y otra vez. Al general Baduel ni siquiera lo dejaron salir, le inventaron otro juicio para mantenerlo detenido. Es decir, aquí vuelvo y les repito, esto no es un tema jurídico, esto lamentablemente es un tema netamente político. Doctor, antes de hacer la pausa, la periodista Sebastiana Barraez denunciaba hace algunos días que familiares de presos políticos, sobre todo de militares, les ofrecieron algún tipo de beneficio si aceptaban estos oficiales participar abiertamente en el proceso convocado para diciembre. ¿Conoce usted de estas denuncias? Bueno, no, realmente, y yo no pudiera pronunciarme acerca de ese tema porque es muy delicado hablar en nombre de los familiares de esos militares, pero lo que sí sabemos es las condiciones infrahumanas a las que están sometidos esos militares institucionales que se encuentran detenidos, y a las presiones pues que día a día tienen que soportar sus familiares para poder saber de ellos o para poderlos ver. Doctor Omar Mora Tosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y cerramos con un dato de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Acaba de emitir un informe sobre el estado actual de la epidemia de COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Quizás el más preocupante nos habla de un número de casos superior a 14.000 casos confirmados diarios a partir del mes de diciembre. Suponemos que si no cambian las cosas en Venezuela, es el último reporte, insistimos, que ha publicado la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su página web. Nosotros nos despedimos y a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, producción Willy Chacaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.